9.800 soldados reservistas acudieron en 5 cantones al llamado de las Fuerzas Armadas para llenar 1.800 cupos de seguridad electoral durante 7 días a cambio de $205. En Guayaquil, los postulantes soportaron la lluvia, al igual que en Quito, donde se sumó el frío. Epidemiólogos alertan sobre el resurgimiento en el país por falta de vacunación de enfermedades que estaban erradicadas, como la difteria, las paperas, la tosferina y la varicela, que el año pasado contagió a 5.400 personas. Ecuador, para cuidar la dolarización, debe mantener la disciplina fiscal, es decir, no gastar más de lo que tiene y transparentar las cuentas públicas. Televistazo analiza el tema en la segunda entrega de la serie. La vicepresidenta Verónica Abad regresó anoche al Ecuador tras pasar por Suiza, donde presentó su expediente ante organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. China no tiene en cuenta el plazo de 24 horas que le dio Donald Trump para que retire el 34% de aranceles que le impuso a los productos de Estados Unidos. En su respuesta, dice que luchará hasta el final en esta guerra comercial. El Ecuador se convirtió en el primer exportador mundial de palmito y abastece al 75% del mercado. Televistazo muestra cómo es su cultivo. 3 ejemplares del lobo terrible volvieron a la vida después de 10.000 años de extinción. Los científicos lograron revivirlos gracias a la clonación y manipulación genética. Buenas tardes, amigos. Las noticias de este martes 8 de abril del 2025. Cientos de soldados reservistas respondieron al llamado nacional para llenar 1.800 cupos de escala nacional para reforzar la seguridad durante este domingo electoral. María Isabel. Gaby y amigos, bienvenidos. En Guayaquil, la tormenta eléctrica de anoche no impidió que los postulantes se presenten. En esta ciudad se seleccionarán 937 reservistas, como informa María Gabriela Carpio. Amaneció este martes y ya había más de 800 hombres en fila en los exteriores de la base de movilización occidental en el norte de Guayaquil. Vinieron a presentarse a la convocatoria de 1.800 reservistas a escala nacional para dar seguridad en las elecciones de la segunda vuelta. Algunos llegaron desde el domingo, otros desde la mañana del lunes, como Alex, que viajó desde Caluma, provincia de Bolívar. Tiene 38 años. Él ya cumplió esta función en la primera vuelta. Esta vez, la espera implicó soportar la tormenta eléctrica de anoche con un pedazo de plástico. Estamos listos y preparados para servir a la patria. Christopher también estaba empapado. Él vino anoche desde Esmeraldas y buscó refugio en unas casas aledañas a la base. Aspira a ser uno de los 937 reservistas escogidos en Guayaquil, que serán asignados a Esmeraldas, Manabí y Guayas. A la fila se sumaron también 5 amigos que salieron desde Macas en Morona, Santiago. Viajaron más de 10 horas en bus. Entre ellos, Clemente, de 40 años. Quiere volver al ejército por unos días y reconoce que el pago de $205 lo convenció. Nosotros creamos un grupo de WhatsApp para poder comunicarnos y para estar en contacto con estos compañeros para estar aquí. La falta de trabajo también empujó a Jason a tomar un bus desde el cantón El Empalme, en la provincia del Guayas. Estas historias se repiten en otros 4 centros de movilización en el país. La tarea de estos reservistas culminará el próximo lunes. Y con esta misma finalidad, en Quito, miles de reservistas se presentaron en la dirección de movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los soldados pasaron la noche en el recinto militar para superar las pruebas de selección. Paul Romero con el informe. El movimiento y bullicio de los soldados de reserva de las Fuerzas Armadas alteraron la calma en las calles Gran Colombia y Briceño, en el centro norte de Quito. A la sede de la Dirección de Movilización acudieron desde anoche y madrugada miles de personas, buscando un cupo de los 1.800 abiertos en la convocatoria para reforzar la seguridad de los recintos militares en las elecciones del domingo. La fila superó 2 cuadras. La calle Briceño fue cerrada al tránsito y con vallas metálicas para mantener el orden y la seguridad. Los soldados de reserva pasaron en grupos de 10 al control y verificación de documentos, como cédula de identidad, libreta militar, pasado judicial,
exámenes médicos. También se comprobó que no tengan tatuajes o símbolos de organizaciones delincuenciales. En el país se presentaron 9.800 reservistas y solo en la Dirección de Movilización de Quito aproximadamente 3.000. 440 fueron seleccionados. De inmediato fueron trasladados en 10 buses a los recintos militares de Guayas, Cotopaxi, Imbabura y Pichincha. Los reservistas tienen entre 19 y 45 años. La mayoría no tiene empleo y acudió por el pago de $205 que recibirá por los 7 días que durará la concentración. Es una forma de tener también ingresos, es una ayuda que nos pueden dar y... Un honor ganárselo con esfuerzo y valentía. También estoy viendo las oportunidades para ver si es que sigo como especialista. Bueno, ahorita se va dando cada paso poco a poco. En la primera vuelta, el 9 de febrero, también hubo una convocatoria de reservistas en la que participaron cerca de 8.000 personas. El personal de reservistas que fue convocado para esta oportunidad son los reservistas que están a licencia temporal. Eso quiere decir que son las 5 últimas levas de conscriptos que se licenciaron, además de la Reserva General, para poder completar los cupos. Los 1.800 soldados de reserva recibirán uniformes, atención médica, alimentación y vivienda. Verónica Abad regresó al país y declaró que lo hizo en calidad de vicepresidenta elegida por los ecuatorianos. Su regreso se da a una semana de la suspensión de sus derechos de participación por parte del TCE y el encargo de la vicepresidencia a Cynthia Gelibert. Fabiola Santana sigue el tema. Verónica Abad regresó al país este lunes en la noche en un vuelo comercial proveniente de Ginebra. A esa ciudad suiza había viajado el 5 de abril para llevar a los organismos de las Naciones Unidas su expediente por lo que considera, según dijo en un video, una violación por parte del gobierno de sus derechos humanos y políticos. El 28 de marzo, el Tribunal Contencioso Electoral suspendió sus derechos políticos por violencia política de género contra la canciller Gabriela Sommerfield. El Ministerio del Trabajo registró su impedimento de ejercer cargo público y el presidente Noboa designó de nuevo a Cynthia Gelibert como vicepresidenta encargada y le dispuso ocuparse del traslado de Verónica Abad. Antes de tomar el vuelo de retorno, ella grabó un mensaje que posteó al aterrizar. Hoy regreso a mi tierra, a mi querida patria. Regreso como la vicepresidenta elegida por los ecuatorianos, con la frente en alto y el corazón firme. Y en tono dramático hizo una advertencia. No sé si esta sea la última vez que escuchen mi voz, porque desconozco lo que pueda ocurrir al pisar mi propio país. Su jefa de despacho dijo a Televistazo que en los próximos días dará declaraciones. No dijo dónde está. Su última acción legal fue el 3 de abril cuando presentó una acción extraordinaria de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional para que revise las resoluciones del TCE que negaron su denuncia por violencia política de género contra Daniel Noboa y sus funcionarios al enviarla a Israel y hacer declaraciones sobre su cargo. Lluvias, los estragos aumentan. Al menos 250 hectáreas de cultivos y pastizales quedaron destruidas en los cantones Colta y Guamote, en la provincia de Chimborazo, tras el desbordamiento de 2 ríos. Ángel Pilatuña nos informa. Bastaron 3 horas de lluvia para que el río Columbe rebasara sus márgenes y dejara bajo lodo y palizada unas 200 hectáreas de cultivos en el cantón Colta, provincia de Chimborazo. Maíz, papa, cebada y pasto para ganado quedaron sepultados. La corriente no dio tregua, a su paso arrastró vacas, cerdos y aves de corral. En la comunidad de Jinjin, Manuel Anilema perdió 15 gallinas, pero su mayor preocupación es otra: no tiene con qué alimentar a su ganado. No hay hierba. Ni la casa también. Estamos ya casi agua, ya va a venir para acá, ahora todo está alto allá, las basuras, todo. La emergencia dejó daños en al menos 4 parroquias. Hay 14 viviendas afectadas y 60 personas damnificadas, por lo que el COE cantonal declaró este lunes alerta roja en el cantón Colta. También hablé con la empresa eléctrica, quienes ya han habilitado, ya le han dotado de energía eléctrica para poder comunicar. Hemos resuelto el tema de agua potable. En Guamote el agua también se desbordó. El río del mismo nombre cubrió unas 50 hectáreas de cultivos y pastizales
pastizales en los sectores de La Matriz y Mercedes Cadena. 3 viviendas colapsaron. Sisa Carhuachi vio cómo el lodo se llevaba a sus animales. No hubo tiempo para salvarlos. Según el INAMI, las lluvias continuarán en Chimborazo al menos hasta el viernes, y en la zona alta donde nacen estos ríos, las precipitaciones no han cesado, por lo que el riesgo de nuevas crecientes sigue latente. Cortes de energía, aluviones, deslizamientos e inundaciones son parte de las secuelas que dejaron las lluvias de la tarde y noche de lunes en Guayas, Pichincha, Azuay y Santo Domingo. Hubo personas heridas y un bombero falleció mientras acudía a atender una emergencia, como lo reporta Luis Alfredo Zúñiga. Este fue el rayo que cayó pasadas las 11 de la noche en el sur de Guayaquil. El estruendo fue tal que encendió las alarmas de cientos de vehículos y despertó a moradores de Las Acacias, La Floresta, El Guasmo, Barrio Centenario y Barrio del Seguro, donde incluso hubo corte de energía. Fue una lluvia intensa que dejó calles anegadas en 30 sectores de la urbe, ya que en la madrugada coincidió con el aguaje. Pero lo que más llamó la atención fue la intensidad de la tormenta eléctrica, captada por decenas de personas que compartieron los videos en redes sociales. Las intensas precipitaciones causaron el taponamiento y posterior desbordamiento de la quebrada Los Arupos, arrastrando una gran cantidad de lodo, piedras y vegetación a la vía Nela Jiménez, en el sector Conocoto, sur de Quito. El material cubrió carros e ingresó a las viviendas. En 6 de estas se perdieron los enseres y hay al menos 5 heridos. El alcalde Pavel Muñoz acudió a la zona. Se emplean 60 vehículos y 150 trabajadores para atender la emergencia. Vías en otros sectores como El Recreo, Villaflora, San Bartolo y Guajaló se inundaron por el colapso del sistema de alcantarillado. Este fue el escenario en la vía Aloac-Santo Domingo la tarde de lunes. Las intensas lluvias colapsaron una alcantarilla y se inundó la calzada en el kilómetro 85, donde los vehículos pesados pasaban con dificultad, mientras conductores en moto prefirieron no arriesgarse. El tránsito fue cerrado por precaución. Sin embargo, este martes se retomó la circulación. Además, el municipio de Santo Domingo indicó que un bombero falleció mientras acudía a atender una emergencia debido a las lluvias. Ocurrió en el vehículo en el que se movilizaba, tras sufrir un accidente de tránsito. La vía que conduce al cantón Pucará está afectada debido al invierno. Hay al menos 20 puntos críticos. En el kilómetro 4 se reportó un deslizamiento con pérdida de la vía. En el kilómetro 6, unos 30 metros de la carretera se perdieron. Incluso las barreras de protección están afectadas. Desde ahí hasta el kilómetro 17 hay 15 deslaves pequeños y medianos, con caída de rocas y material lodoso. En breve, epidemiólogos alertan sobre el resurgimiento en el país por falta de vacunación de enfermedades que estaban erradicadas como la difteria, las paperas, la tosferina y la varicela. Y ya le contamos. Epidemiólogos alertan de 4 enfermedades que están de vuelta a pesar de que habían sido controladas por la vacunación. Se trata de afecciones prevenibles y que tenían cifras bajas durante los últimos 30 años. ¿Cuáles son estas? Carla Delgado lo cuenta a continuación. Los esquemas incompletos de vacunación han traído de vuelta 4 enfermedades que, según los epidemiólogos, no eran motivo de preocupación en el país: tosferina, varicela, paperas y difteria. Solo en 2024, según datos oficiales del Ministerio de Salud, se reportaron 5.436 casos de varicela y 246 de paperas. Datos de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría dan cuenta de que en lo que va del año hay 119 casos de tosferina, cuando durante todo 2024 se reportaron 141 casos. El rebrote de estas enfermedades ocurre, según el doctor Enrique Terán, porque la vacunación ya no es prioritaria. La cobertura en Ecuador ha decaído. Hace 10 años era del 96%. Antes de pandemia bajó al 86% y hoy bajó un 10% más. Y uno podría decir, pero es que es un número aceptable. Desafortunadamente en inmunizaciones es un número
no adecuado que hay que restaurar lo más pronto posible por encima del 90%. Sobre todo tomando en cuenta que estas enfermedades son altamente contagiosas. En promedio, cada menor contagiado puede infectar hasta 16 más. La difteria es otra enfermedad que preocupa. El último caso en Ecuador se reportó en 2014 en Zumbagua, en Cotopaxi, pero el Ministerio de Salud reportó uno el año pasado. La difteria es una infección bacteriana en donde un cocobacilo genera una infección muy severa a nivel de la faringe, pero con una característica especial. La bacteria, en vez de generar pus, genera unas membranas purulentas que ocluyen completamente la garganta. También hay responsabilidad estatal, según explican, porque las campañas de inmunización puerta a puerta no son frecuentes, pero ayudaron históricamente a que las coberturas de vacunación lleguen a los porcentajes adecuados. Dolarización. ¿Cómo cuidarla? Ecuador, como se sabe, no imprime dólares. Su economía se sostiene en el ingreso de divisas por exportaciones, remesas de los ecuatorianos y el turismo. Pero todo depende de la disciplina fiscal, es decir, no gastar más de lo que se tiene y no endeudarse en más de lo que se puede pagar, como explica Lenin Artieda en la segunda entrega de esta serie sobre la dolarización. Cuando se habla de proteger a la dolarización, necesariamente hay que referirse a la disciplina fiscal. Esto implica no gastar más de lo que se tiene, no endeudarse en más de lo que se puede pagar. Mantener el equilibrio de las cuentas públicas requiere desechar el populismo. No solo eso, las cuentas públicas deben ser transparentadas y la sociedad tiene que estar consciente de que todo tiene un precio. Por ejemplo, el problema que causa tener subsidios indiscriminados que favorecen a aquellos que no los necesitan. En Ecuador, el de los combustibles costó $3.200 millones en 2024 y no es el único. Otro subsidio que es importante es la seguridad social, aproximadamente 3.000 millones a la seguridad social, y eso también pasa por tomar decisiones en ese ámbito. Disciplina fiscal es tener las cuentas en orden. El Estado debe gestionarse como una familia hace con su dinero. Ecuador sigue gastando más de lo que se genera y ello obliga a buscar préstamos dentro y fuera del país. Este año ascenderán al 28.8% del presupuesto general del Estado. En Colombia la necesidad de financiamiento no llega a los 2 puntos porcentuales. El gasto público, además de no ser de calidad, es excesivo comparado con los ingresos y afecta a la estabilidad de las finanzas. En Ecuador se destinan $10.000 millones al pago de salarios. Por eso, la participación de capital privado en algunos sectores que tiene hoy el Estado es imprescindible. Ese tema dejó de ser ideológico. Es una necesidad que impone la realidad fiscal. Y si lo que recibe el Estado aproximadamente son unos 17.000 o 16.000 millones de dólares al año por ingresos tributarios, ese debiera ser su objetivo de gasto. Todo lo demás, que pudieran ser los ingresos que no son corrientes, ya deberían cubrir otro tipo de gastos que también sean esporádicos y no permanentes. La indisciplina provoca que el dinero no alcance y como no alcanza hay obligaciones que no se pagan. Por ejemplo, las que se tienen con los gobiernos locales o con los proveedores del Estado. Y es así como el 2024 cerró con un déficit de $3.107 millones. Sin cuentas equilibradas, sin disciplina fiscal, sin gasto público acotado y de calidad, sin inversión extranjera directa, la salud de la dolarización se afecta. Por ello, su defensa efectiva radica en las acciones de los gobernantes, más que en normas o simples declaraciones. Esta noche, en la tercera entrega de la serie Cómo cuidar la dolarización, Televistazo analizará por qué la crisis financiera del IES, que el correísmo agravó al eliminar el aporte estatal del 40%,
pone en riesgo la sostenibilidad de la dolarización. Más adelante en Televistazo, una nueva masacre se reportó en Durán. 5 personas murieron y otras quedaron heridas. 5 personas fueron asesinadas en un parque en el cantón Durán. 4 de las víctimas se dedicaban a la construcción. Tras el tiroteo, 2 personas fueron detenidas por la policía. Merlin Ochoa con los detalles de la masacre más reciente. La violencia volvió a estremecer a Durán, la ciudad más peligrosa del país. Horas después de la masacre, el parque de la cooperativa Ana María de Olmedo está completamente vacío. En el piso aún están las pertenencias de los asesinados, la gorra, 2 maletas abiertas y una funda con compras del mercado. Con temor, los compañeros de los acribillados describen que en ese parque todas las mañanas, como rutina, llegaban trabajadores informales de la construcción que estaban desempleados a la espera de que los contraten y luego de la jornada laboral se reunían a beber. De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, un adolescente de 16 años era perseguido por sicarios a las 8 de la noche del lunes. Él corrió 2 cuadras e ingresó al parque y se escondió detrás de 7 personas. Los asesinos llegaron y dispararon 20 veces. Los cuerpos de las 5 víctimas, incluido el adolescente, quedaron cerca de la pérgola del parque. Los otros 3 quedaron heridos. Los orificios de bala quedaron en los carros y las paredes de las casas aledañas al parque, donde también hay un dispensario de salud. Los uniformados confirmaron que luego de la masacre hubo un enfrentamiento con los presuntos sicarios. 2 están detenidos en un hospital porque resultaron heridos. A las 10 de la mañana llegaron los amigos de los albañiles asesinados y se quedaron en la esquina del parque para recordarlos, pues reunirse ahí es una tradición de 25 años. El asesinato de 5 guías carcelarios motiva una nueva protesta de los agentes penitenciarios que denuncian la desprotección del Estado, al que le exigen uniformes, chalecos, cascos y armas para defenderse de los grupos delictivos. Hernán Higuera cubrió la manifestación que se llevó a cabo esta mañana en Quito. La muerte de 5 de sus compañeros ayer y 2 la anterior semana los tiene gritando por ayuda. Es una impotencia terrible la que se siente cada segundo de nuestras vidas. Son los agentes penitenciarios que esta mañana hicieron un plantón frente al Palacio de Gobierno, indignados y asustados. Dicen que las cárceles están otra vez fuera de control. Nos matan como para amedrentar a otro tipo de personas, cuando las personas, y yo me toco la mano en el corazón y digo que hay compañeros que fallecieron, que no tenían nada que ver, que no tenían ningún tipo de vínculo con alguna banda. Es la forma como, según ellos, los grupos delictivos se vengan de aquellos que no obedecen. Recientemente me han hecho una amenaza. Yo hice un parte respectivo de este detalle. Las organizaciones delictivas quieren ingresar drogas, armas, teléfonos, y eso es lo que muchos guías, según dicen, intentan frenar a riesgo de sus vidas. Si haces bien tu trabajo, tienes problemas. Si haces mal tu trabajo, de la misma forma. Ahora estamos entre la espada y la pared. En el plantón exigieron una vez más que el SNAI entregue chalecos nuevos, uniformes, armas y equipo disuasivo para hacer su trabajo. Sin ello, les queda armarse de valor y estar a merced de los privados de la libertad. En el 2024, 20 de sus compañeros fueron asesinados. En el 2025 ya van 10. Padres de familia acompañaron a este plantón porque tienen miedo. Una delegación fue recibida por el viceministro del Interior. Le plantearon su preocupación porque los agentes penitenciarios encargados de trasladar a los presos a audiencias, a las casas de salud o custodiarlos dentro de las cárceles lo hacen en pésimas condiciones. Mundo. China
China desafía a Estados Unidos y advierte de una lucha hasta el final en la guerra de aranceles. Funcionarios del gobierno declararon que no caerán en el chantaje del presidente Donald Trump, que les ha dado plazo hasta hoy para desmontar el impuesto a las exportaciones norteamericanas, fijado como represalia. Informa Pedro Jiménez. China denuncia amenazas, presiones y chantajes por parte de Estados Unidos, y así la guerra de aranceles va en aumento. Lo que comenzó con la imposición de un arancel del 20% a los productos chinos como sanción por el tráfico de fentanilo, siguió con un 34% adicional cuando Donald Trump anunció una medida a escala global. Y como China impuso también un 34% contra Estados Unidos como represalia, Donald Trump contraatacó disponiendo un 50% adicional a China si hasta hoy no se retira el arancel contra Estados Unidos. La respuesta de China es no. Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, dice que el chantaje no es la forma de tratar con su país y que si Estados Unidos insiste en una guerra arancelaria y una guerra comercial, China luchará hasta el final. Declaró que el abuso de los aranceles por parte de Estados Unidos infringe gravemente los derechos e intereses legítimos de varios países, viola las reglas de la Organización Mundial de Comercio, daña el sistema de comercio multilateral y perturba la estabilidad del orden económico global. Dijo que es un acto típico de unilateralismo, proteccionismo y acoso económico. Europa ha intervenido y en un diálogo con autoridades chinas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, les pidió evitar una escalada y que busquen una solución negociada. Que Europa y China, como dos de los mayores mercados mundiales, deben apoyar un sistema de comercio sólido. China dice en cambio que Estados Unidos no tiene la voluntad real de negociar y ahora queda expuesta a que sus exportaciones a ese país tengan a partir de mañana un arancel acumulado del 104%. La empresa de tecnología Apple busca eludir los costos de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump, aumentando la producción de iPhones en India y ya no en China. Una decisión estratégica para reducir costos y mantener competitivos sus precios sin trasladar el impacto al comprador final. Ileana Suárez informa. La empresa tecnológica Apple, con sede en California, enfrenta una encrucijada debido a los aranceles a las importaciones en Estados Unidos. El diario The Wall Street Journal, citando fuentes cercanas a la compañía, asegura que trasladarán parte de su producción de China a India para no incrementar los precios de sus productos. Más del 95% de los dispositivos iPhone, AirPods, Mac y iPad se producen en China. El plan inmediato de la empresa, dirigida por Tim Cook, es contratar ahora con Foxconn India y producir 25 millones de iPhones en ese país. De estos, 10 millones se destinarán al mercado indio y el resto abastecerá la mitad de la demanda estadounidense de este año. Sin embargo, aún no está claro cómo reestructurarán la cadena de producción y cuánto costará, tomando en cuenta que Apple tiene en China 3 plantas de ensamblaje. Elecciones 2025, segunda vuelta. Hay diferencias radicales en lo que será la postura del Ecuador en sus relaciones internacionales durante los próximos 4 años, dependiendo de quién gane el balotaje de este 13 de abril. Mientras, con Daniel Noboa se avisora un fortalecimiento de la relación del país con Estados Unidos y los organismos multilaterales, con Luisa González se privilegia la reactivación de acuerdos y cooperación con Rusia y China. La postura de los candidatos finalistas en materia de relaciones internacionales es claramente antagónica. Una presidencia de Daniel Noboa implicará un acercamiento más estrecho con Estados Unidos. Noboa ha estado cerca del presidente Donald Trump en 2 ocasiones, una de ellas en su acto de posesión. Mientras que Luisa González reedita el discurso antiestadounidense y antiimperialista del que se excluye a Rusia y a China. Durante su gestión, Noboa ha cultivado una relación fluida con los organismos multilaterales que le han asegurado créditos que oxigenaron la caja fiscal. A González la acompaña lo que se hizo durante 10 años de correísmo, cuando se llegó incluso a expulsar del país a los representantes de las multilaterales, acusándolos de neocolonialistas.
En esa década se privilegió el endeudamiento con China con altísimas tasas de interés y garantías que restringían el aprovechamiento del petróleo en el momento de sus más altos precios. Noboa se ha manifestado a favor del respeto a los principios democráticos, ha condenado las dictaduras del continente. En cambio, González ya reconoce abiertamente como legítima a la dictadura de Nicolás Maduro, al tiempo que las de Daniel Ortega en Nicaragua y Miguel Díaz-Canel en Cuba son objeto de culto en su organización política. Además, ella deja por escrito que priorizará la integración regional resucitando la UNASUR, insistiendo en el Banco del Sur y en un sistema de pagos regional como el fracasado Sucre. Todos ellos impulsados por el socialismo del siglo XXI con el que comulga el correísmo. Esto sin reparar en las consecuencias, por ejemplo, comerciales, que podría tener para el país el alinearse con el autoritarismo regional y el consecuente alejamiento de los principales socios del país, Estados Unidos y la Unión Europea. Luisa González propugna por un restablecimiento de las relaciones con México, que ha sido territorio de acogida de buena parte de sus coidearios, quienes encontraron en él el refugio que necesitaban en su huida de la justicia ecuatoriana. Noboa afirma que buscará la inserción estratégica del país en los mercados internacionales, mientras que la candidata González en su plan de gobierno afirma que se opone a los tratados de libre comercio con cláusulas de arbitraje y, claro, también a los tratados bilaterales de inversión. Sobre los hechos, el relacionamiento internacional del país apunta en dos direcciones distintas dependiendo de quién gane la presidencia. Realizamos remodelaciones en el hospital. Ecuador es el principal exportador de palmito, abastece el 75% del mercado mundial y la vende a 28 países. En el país hay 8 empresas exportadoras. Adriana Bermeo recorrió la más grande y detalla el proceso de cosecha e industrialización. A 650 metros sobre el nivel del mar, la zona tropical húmeda reúne las condiciones perfectas para la producción de una joya blanca que en la última década ha conquistado paladares en 5 continentes. El palmito ecuatoriano, que abastece el 75% de la demanda mundial y supera a Bolivia, Perú y Costa Rica. La mayoría se produce en Pichincha, en Pedro Vicente Maldonado, en Esmeraldas y en Santo Domingo de los Áchilas, en menor cantidad en Orellana, Imbabura y Los Ríos. Se cosechan más de 65.000 toneladas al año en 15.000 hectáreas de bosque subtropical. El origen del palmito, su semilla, está en la fruta del chontaduro que tras un proceso de secado y siembra germina. Cuando la palma alcanza el 1,5 metros de altura y 10 centímetros de diámetro, está lista para la cosecha. La primera vez que se planta se requieren 2 años para alcanzar la primera cosecha y de ahí las cosechas son prácticamente frecuentes todas las semanas, todos los días. Durante 30 años se puede cosechar esa misma planta si haces el manejo técnico recomendado para este tipo de cultivos. Alrededor de 500 agricultores cosechan palmito y entregan los tallos a 8 empresas exportadoras. La más grande es Inaexpo de Pronaca. Su planta está en Santo Domingo de los Áchilas. El 99% de su producción se exporta. Representa el 43% de la demanda mundial. Esa exportación se consolida en la siembra de 134 pequeños y medianos agricultores en 6 zonas del país. Y para que el palmito llegue a las mesas de los clientes en el Ecuador y el resto del mundo, el producto pasa por un especial proceso de cosecha. Televistazo lo mostrará mañana en una segunda entrega. Científicos revivieron al denominado lobo terrible, una especie que desapareció hace 10.000 años. Ana María Palacios explica cómo fue la combinación de clonación y edición genética. El lobo terrible, que desapareció hace unos 10.000 años, revive gracias a Colossal Biosciences, una empresa biotecnológica con sede en Dallas. 3 cachorros han nacido, Rómulo y Remo,
2 machos en octubre de 2024 y una hembra de nombre Khaleesi en enero de 2025. La empresa lo comunicó apenas este lunes. La empresa utilizó una combinación de clonación y edición genética. Los científicos extrajeron ADN de un diente de 13.000 años hallado en Ohio y un cráneo de 72.000 años de Idaho. Modificaron 14 genes del lobo gris común, utilizando perras como madres sustitutas y replicaron características similares: tamaño mayor, pelaje claro, cráneo más ancho y aullidos únicos. Pueden alcanzar 1.80 metros y 68 kilos. Rómulo, Remo y Khaleesi viven en una instalación privada. Se sabe que están en el norte de Estados Unidos y que permanecerán en cautiverio. Su comportamiento es mucho más intenso que el de sus parientes y su manejo requiere entrenamiento especializado. Están monitoreados con cámaras en vivo, drones y personal de seguridad. La empresa espera aplicar sus avances a la conservación de especies en peligro de extinción. Trabaja en proyectos similares como el mamut lanudo y planea revivirlo en 2028, así como el ave dodo y el tigre de Tasmania. Gracias amigos por acompañarnos en ecuavisa.com. Usted puede conocer detalles de las propuestas y los recorridos de los candidatos a la presidencia. María Isabel. Sí, Gaby, además en nuestras redes sociales, infórmese sobre las enfermedades que están de vuelta en el país y que se deben prevenir a través de la vacunación. Televistazo regresa a las 19 horas. Buenas tardes a todos.